yo estaba congregándome en una iglesia bautista en Alhambra. Yo tenía 17 años tenía. Y llegó Aquiles, un joven predicador, a ir a predicar. Y cuando él llegó allí, yo estaba en una iglesia de esa bautista bien conservativa. Y cuando lo oí él predicar por primera vez me encantó. Y desde ese entonces me le pegué como chicle. Desde aquel entonces me fui a la iglesia donde él se estaba congregando, que en ese momento allá con el pastor Raúl Mesa, que Dios lo bendiga, que estaba en ese momento esa iglesia estaba en un tremendo avivamiento y un mover del Espíritu Santo increíble. Y de allí, pues Dios puso en su corazón comenzar una obra en San Gabriel, en un garajito, y allí me le pegué. Y de allí, después compramos el edificio en el este de Los Ángeles, donde tuve el privilegio de ser su copastor. Y allí se levantó esa obra. Allí vivíamos en la propiedad. El pastor Aquiles, en aquel entonces, puso su casa, le sacó una segunda para poder poner el down payment en esa propiedad. Todos vivíamos en la propiedad, en unas casitas allí para pagar. Hasta dábamos la mitad de nuestros salarios para pagar aquella propiedad. El otro día estuve parqueado frente de esa propiedad y por fe declaro que esa propiedad va a ser nuestra. Por fe. Y de aquí comenzó esa obra y de allí han salido muchos siervos del Señor, Ministerios Cristianos del Camino, que tuvimos y tenemos iglesias en Argentina, en muchos lugares, y de allí Dios hizo grandes cosas. El pastor Aquiles ha estado viniendo a todos los aniversarios de esta iglesia, desde el primer aniversario que tuvimos en el 1990. Desde el primer aniversario que tuvimos, él ha estado aquí todos los años, gracias a Dios. Yo lo veo a él como mi mejor amigo, como mi hermano mayor. Así como David y Jonatán estuvieron ligados del alma, así es la ligadura que tenemos él y yo. Una amistad inquebrantable. Yo lo amo con todo mi corazón. Para mí es el mejor predicador del mundo. Y lo quiero con toda mi alma. Vamos a recibir al pastor Aquiles Acosta. Buenas, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición. He estado aquí en todos los aniversarios y también estuve en la inauguración por los dos muros. Ustedes no saben el cuento de los dos muros. En el aniversario traímos dos orquestas, no eran grupos musicales, eran orquestas completas. Tumbadora, piano, trombón, trompeta, saxofón. Vinimos dos orquestas desde Los Ángeles para la inauguración. Y el Crazy Cuban buscó el estadio de McFarland. El estadio de McFarland de la High School. Y hermanos, llegamos allí y estaba nuestra hermana Susie, Vanessa es una bebita, las demás estaban posiblemente en el horno de Dios, no existían, ustedes tampoco existían. Y llegamos al estadio, montaron las orquestas y habían dos sordos mudos en la puerta de la high school, allí del gran parque, repartiendo hot dog. Y hermano, hicimos una bulla aquí en McFarland tremenda y la gente llegaba, agarraba el hot dog por una puerta, entraban, agarraban el hot dog y se iban. Y nosotros allí cantando. Así que yo he estado aquí en todo. Ese fue un sábado el concierto. Y al otro día, domingo, el Crazy Cuban, el culto no lo quiso hacer dentro de la iglesia, sino en la cancha de tenis. En la cancha de tenis de la iglesia americana. Y allí prediqué, que nunca se me olvida, el mensaje de Juan 3:16. Otro día lo voy a predicar. Y así vamos acá. Y tantas cosas que contarle, hermanos, que nos
tomaríamos muchísimo tiempo. Ver los hermanos Bernal otra vez, hijos que nos conocemos. Más de 35 años que nos conocemos. La primera vez que yo los vi a ellos fue en una iglesia bautista, Luis, a lo mejor te acuerdas. Iglesia Bautista Fundamental. No, allí estaba Nelson. Allí estaba Nelson, pero antes de eso, tú fuiste conmigo. El pastor Duarte. El pastor Duarte en la iglesia El Camino, pero no la iglesia El Camino de nosotros, sino la iglesia El Camino que está ahí en el este de Los Ángeles, al otro lado del freeway. Fuimos a visitar la iglesia porque estábamos buscando una iglesia en el este de Los Ángeles y todavía no había aparecido el local que compramos. Y estábamos visitando las diferentes iglesias a ver si querían vendernos, alquilarnos, lo que fuera. Y fuimos allí, el pastor Duarte y ellos estaban ministrando, no se estaban congregando allí o visitando aquel día, pero estaban ministrando ellos dos, sí. Bueno, es que eso estaba toda la familia de mi esposa. Ay. Eran puras cuñadas, puras mujeres que estaban allí. Y la suegra y el Señor me escogió esta. Sí, eso iba a decir. Y tú llegaste a visitar y mira. Allí fue que los conocí hace muchos años de eso. Eso casi más de 35 años. Eran muy jóvenes. El pastor Bustillo, el asistente pastor, 17 años tenía. Y yo tenía 20, 21. Imagínense ser miembro de esa iglesia. En un garage. Yo me recuerdo que la gente llegaba y decía, aquí es culto espiritista. Pensaban que era un culto espiritista. Y ahí empezamos, hermano, y Dios ha hecho tantas cosas. Tantas cosas. Bueno, hermanos, traigo conmigo mis mensajes, mis predicaciones, clases del seminario que doy. Afuera están los CDs. Para esos que se lo quieran llevar me ayuda muchísimo. Yo estoy tiempo completo ministrando, ya no pastoreo, sino viajo, voy a las iglesias donde Dios me lleva y hasta ahora así es como el Señor me ha sostenido. Eso me ayuda en la obra misionera. Si usted quiere un CD por una ofrenda de amor, lo que nos quiera dar, y si quiere más, pues ahí vamos a hacer que ella tenga. Y se porta bien, le sale barato, se porta mal, le subimos el precio. Entonces, hermanos, ahí estaremos después. Hermano, como hoy es día de aniversario, han pasado tantas cosas. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿El mensaje lo quieren small, medium o large? Yo les mando una cosa para saber qué le compro. A ver, large. Super size. Entonces, vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, van a necesitar lápiz y papel los que tengan, porque hay algo muy importante que anotar, lo que voy a predicar. Los que tengan, por favor, busquen Isaías 61 y Lucas 4, marquen las dos porciones de Lucas. Y créanme que le va a hacer falta lápiz y papel para que pueda ver algo. Usted va a anotar algo mientras yo lea el texto y después usted va a ver por qué. Es muy importante. En Isaías 63 vamos a anotar, 61, perdón. Isaías 61 vamos a anotar tres cosas. Y déjame decirle una cosa que sin yo saberlo, yo me voy enterando de esto hará 2 semanas. Llamé al pastor Bustillo y le dije, pastor Bustillo, voy a predicar un mensaje de Isaías 61 y Lucas 4. Y yo no sabía esto, tanto que hablamos y tanto que nos conocemos, pero yo no sabía esto hasta 2 semanas atrás. Y me dijo Luis, qué tremendo que ese fue el texto bíblico en el cual Dios me llamó al ministerio. Y yo no sabía eso. Y Dios me dio el mensaje para el aniversario de este texto. Amén, hermano. Así que aquí hay alguien va a salir bendecido. Yo no sé cuántos, pero por lo menos 2 o 3. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo y vamos a anotar 3 cosas. Yo le voy a decir cuáles. Usted no anota hasta que yo le diga. En Isaías 61 y luego en Lucas 4. Miren. Y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Fíjense qué privilegio tenemos nosotros. En este pacto de la gracia, que somos salvos por los méritos de Cristo. El Espíritu de Dios no está solamente sobre nosotros, sino está dentro de nosotros. En lucha, ¿vio usted?
que la única etapa en la historia humana donde Dios ha permitido que su Espíritu viva dentro de ti es ahora, después de la muerte de Cristo y por los méritos de Cristo. Así que el profeta Isaías solamente podría decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado, y anote esto que viene ahora, a predicar buenas nuevas a los abatidos. A predicar buenas nuevas a abatidos. Muy bien, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y quiero que deje un espacio para cuando leamos esta frase en Lucas, usted la escriba debajo. Entonces, para la próxima frase, usted deje un espacio. Deje un espacio después de esto. ¿Okay? Okay. Lucas, vamos a leer algo que usted va a poner debajo de eso. ¿Okay? Okay. Ahora, la próxima frase viene aquí. Vendar a los quebrantados de corazón. Anote eso. Y deje un espacio también. Vendar a los quebrantados de corazón. Vendar a los quebrantados de corazón. Fíjense, el profeta, esto es lo que está profetizando, prometiendo de parte de Dios a este pueblo. Y luego dice: publicar libertad a los cautivos. Anote eso. La tercera frase. 1, 2, 3. La primera es buenas nuevas a los abatidos. 1. La segunda, vendar los corazones quebrantados, o a los quebrantados corazones. 2. Y 3, hermanos míos, publicar libertad a los cautivos. 3 frases de Isaías. Ahora nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Y ahora vamos a ver a Cristo citando este mismo versículo. El Señor está citando este mismo versículo. Yo quiero que usted anote ahora con cuidado lo que yo le diga. La historia la vamos a leer un poquitico. Voy a leer unos versículos antes, el versículo 14, que nos enseña mucho. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea es una provincia, como decir California, un estado más chiquito, pero una provincia en la Tierra Santa. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Toda la provincia de Galilea estaba oyendo los milagros y la bendición que Cristo traía. Y enseñaba en las sinagogas. Eso quiere decir que el Señor iba los sábados a la iglesia. Pero voy a explicar eso brevemente. Y aquí viene la nieta, ella también quiere ser parte de la bendición. Dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así que Cristo en toda esa provincia era conocido, su ministerio estaba creciendo, y ahora vino a Nazaret, a la ciudad donde se crió. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Esto es interesante, porque eso quiere decir que los 30 años y aún los 33 años del ministerio del Señor, iba los sábados a la sinagoga. Y esto es importante explicarlo, porque nosotros nos reunimos el domingo y él iba el sábado. Él iba el sábado porque él estaba todavía bajo la ley, cumpliendo el pacto de Moisés en la ley. Pero una vez que Cristo murió, hermanos míos, nosotros pasamos de la ley a otro pacto de Dios, que es la gracia, basada en los méritos de Cristo. Y Cristo ya se reúne con sus discípulos. La primera reunión de la iglesia cristiana fue en domingo. Cristo resucitó también en domingo. El Espíritu Santo en Pentecostés se derramó en domingo. Y el apóstol Pablo en el libro de los Hechos iba los sábados a la sinagoga, porque era el día que los judíos se reunían, les predicaba, y cuando se convertía los sacaba de la sinagoga y se reunían en domingo en el Nuevo Testamento. Porque estamos, hermanos míos, no en el antiguo pacto, sino estamos en el nuevo pacto. En el pacto de la gracia y de la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Y por eso es que nosotros estamos aquí hoy. Gloria a Dios por esa misericordia infinita del Señor. Y Jesús llegó ahora a su ciudad, a Nazaret, donde se había criado. Ahora fíjense que esta gente
Esta gente lo había visto a él como hombre. Allí se crió con sus amiguitos jugando canica, o lo que se jugaba en aquel tiempo. Y vamos a ver en el pasaje lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, lo que nosotros acabamos de leer. Y habiendo el libro, era yo donde estaba escrito. Ahora fíjense, en aquellos tiempos no había imprenta, así que no todo el mundo tenía una Biblia. Entonces la gente llegaba a la sinagoga así como estamos aquí, se sentaba, y cuando uno quería leer alguna porción de la escritura, se ponía de pie. Y el ministro le traía el rollo, eso es lo que está diciendo ahí. Y se le entregó, y dice que el Señor no lo pidió, se le entregó, porque Dios Padre quiso ese momento que pasara. El rollo de Isaías, exactamente lo que hemos leído. Y él lo abre y lee. Y ahora va a necesitar anotar, cuando le diga, usted anote. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto está igualito que Isaías. Por cuanto me ha ungido, está igualito. Pero ahora note, para dar buenas nuevas a los pobres. Anote, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso lo debo anotar debajo de lo que dijo Isaías en la primera línea. Predicar buenas nuevas a los abatidos. Y aquí ahora Cristo, cuando está leyendo el rollo, fíjense que Cristo está diciendo otra cosa: dar buenas nuevas a los pobres. Muy bien, seguimos leyendo. Me ha enviado, y escriba esto, a sanar a los quebrantados del corazón. A sanar a los quebrantados del corazón. Esa debe ser su segunda, número 2. A sanar los quebrantados del corazón. Y ahora seguimos leyendo. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y luego la última frase dice: a poner, escriba eso, a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces el Señor está leyendo esto, el versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio a los ministros. ¿Ves? El libro era de la sinagoga, se lo entrega a los ministros. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, lo que Isaías profetizó, que el Mesías vendría a hacer estos prodigios, estas maravillas, aquí estoy yo. Se lo voy a decir en mexicano: yo soy el mero mero. Mero que ustedes estaban esperando, aquí está. Y todos daban buen testimonio de él. Mire, estaban contentos y estaban maravillados. Y fíjense que es una palabra que expresa un nivel de alegría y de contentura. Como estaban ustedes gritando así cuando entregaban las placas. ¿Cómo es que la hacían ustedes? A ver, por favor. No, hacían más bulla que eso. A ver, ¿cómo le hacían? Parece susto, no parece. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Piensen lo que es. ¿No es este el hijo de José? ¿Pero cómo? En el libro de Mateo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Y en el libro de Marcos no dice así. Dice así: ¿no es este el carpintero? Hay una diferencia. Es decir, el hijo del carpintero, que puede ser pelotero, puede ser, el hijo del carpintero puede ser pintor. Pero vemos que Jesús siguió la profesión de José, su padre adoptivo. ¿No es este el carpintero? Y dice que se maravillaban de él. Vamos al versículo 28 para que no sea muy extensa la lectura, y empiezo. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hoy, pero qué rápido. Yo no sé si eso pasa en McFarland, pero a mí me tocó, después de 33 años, pastorear una iglesia
donde un domingo estaban bien contentos y los otros estaban llenos de ira. Decía, pero ¿qué pasó aquí? Tan rápido cambia la gente. Dice que estaban maravillados y de repente llenos de ira. Y dice, y levantándose, se acabó el culto. Fíjense que se acabó el culto. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Lo botaron de la sinagoga y lo sacaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Lo querían matar. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ahí mostró su divinidad. Señor, en tu nombre te pido, Padre, que me dé esta palabra que tú escogiste para este día desde hace ya unas semanas. Dame la facilidad, la sabiduría, sobre todo la unción para bendecir a este pueblo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Como ustedes han notado, hermanos, hay una diferencia en lo que dice Isaías y lo que dice Cristo. En las líneas que hemos leído de Isaías 61, comparándolo con Lucas 4, versículo 18, hemos notado especialmente, y me voy a enfocar solamente en los verbos, porque pudiéramos predicar varios mensajes de aquí. Porque Isaías dijo buenas nuevas a los abatidos y Jesús dijo dar buenas nuevas a los pobres. Hay un cambio en el verbo. Isaías dijo predicar y Jesucristo dijo dar. Isaías dijo vendar a los quebrantados de corazón y Jesucristo dijo sanar a los quebrantados de corazón. Hay una diferencia muy grande de vendar y sanar. Tú puedes vendar algo y no sanarse. Isaías dijo publicar a los cautivos. Es un anuncio de libertad. Pero Jesús dijo poner en libertad, que el verbo ahí está en acción, en presente, en una realidad, no en una promesa. Hay una diferencia muy grande, hermanos míos, de una promesa a la realidad. Muy, muy grande cuando dos novios se enamoran y dicen nos vamos a casar. Pero de ahí al día de la boda pueden pasar muchas cosas. Y ya cuando llegan al altar y se comprometen y se casan, ahí está la realidad del asunto. Gloria al nombre del Señor. Hay una gran diferencia. Y hay el problema aquí que se presenta es que la palabra de Dios no se puede cambiar. Isaías está profetizando clarito, lo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Está dando palabra de Dios. Pero cuando Cristo cita el mismo versículo, vemos que hay un cambio en la palabra de Dios. Y hay varias explicaciones de esto. A ver, la primera es, por ejemplo, si usted, hermanos míos, leyó eso de nosotros que llevamos 40 años más, algunos siguiendo a Dios, nuestra Biblia primera que se nos entregó es la versión antigua de Reina Valera. Y cuando usted leía algunos pasajes, pero para el más común, uno de los que más yo me recuerdo, Primera de Corintios 13, la Biblia dice, el que no tiene caridad es como címbalo que resuena y metal que retiñe. Y utilizaba la palabra caridad. La caridad es benigna, la caridad es esto, la caridad es esto, la caridad. Pero si usted tiene una versión ahora de estos días, no aparece la palabra caridad, sino aparece la palabra amor. Y eso es debido que según los años van pasando, el significado de algunas palabras cambia. Por ejemplo, una vez yo estaba predicando en Buenos Aires, me llevaron a la ciudad de Rosario y fui a predicar en un estadio pequeño, un estadio como de unos 3.000 personas, y yo estaba en la plataforma predicando y alrededor de ese estadio había edificios de apartamentos. Y yo predicaba y en el medio, bueno, casi al final del mensaje, hermano, yo veía que la gente salía por las ventanas, por los balcones,
alrededor del estadio. Y yo me inspiré, yo dije, qué cosa tan tremenda está haciendo Dios esto. Yo nunca he visto gente salir por las ventanas y por los balcones y todos los apartamentos llenos de gente asomándose por la ventana, por los balcones y dale, y métale más duro. Yo vi que los pastores atrás se levantaban y algunos molestos. Y yo no sé qué está pasando. Y cuando termino, hermanos míos, le pregunto a los pastores, hermanos, ustedes vieron cómo el Espíritu se movió y tocó a la gente. ¿Qué está pasando? Dice el pastor Francisco Abro, ¿te acuerdas? Empezó a reírse así como el pastor Agustín. Dice, es que usted estaba diciendo una de las peores malas palabras que se puede decir aquí en Argentina. Poco hago llamamiento. Y la palabra que yo estaba usando no es mala palabra, esto está en la Biblia. ¿No? Yo decía, lo voy a decir porque no es mala palabra, pero sí es mala palabra. Yo decía, hermano, coja a su mujer y tráigala para el altar. Si usted está aquí, pareja que son novios, coja a su novia, tráigala para acá que vamos a orar por ella. Y yo existía y no pasaba nada. Y la gente no se levantaba. Y yo seguía diciendo eso y la gente salía por los balcones y por todos lados. Y ya después de eso, hermano, yo busqué el diccionario de la Real Academia Española. Y fui a buscar la palabra coger y recoger. Porque dice la Biblia que Ruth recogía espigas. Está en la Biblia la palabra. Y dice que es la acción con la mano de tomar algo. Así que no es mala palabra. ¿Ven cómo cambian el sentido las palabras con los tiempos? Pues por ejemplo, hermano, el diccionario de la Real Academia Española, yo fui a investigar esto. Dice que la palabra ahora es una palabra compuesta de a y hora. A y hora. Pero si usted le dice a un mexicano ahora, eso quiere decir que le van a esperar por la tarde. Usted tiene que decirle a un mexicano ahorita. Entonces vamos a tener que, cuando escribamos una Biblia mexicana, ¿ves? En los lugares que aparece la palabra ahora, vamos a tener que ponerle ahorita, porque si no, se creen que es un rato después y el milagro iba a ser en ese momento. Entonces, alguna de las explicaciones es que Isaías escribe 700 años antes de Cristo. Y en 700 años cambia el significado de algunas palabras. Es muy interesante, algunos historiadores judíos dicen que cerca del templo de Jerusalén había un edificio que tenía 7 cuartos. Y cada cuarto tenía 70 butacas o escritorios, 70 escritorios para estudiantes. Era la academia de los escribas. Porque fíjense, en el Nuevo Testamento la palabra escriba aparece por muchos lugares. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas que estaban autorizadas de copiar la escritura. Por eso eran escribas. La Biblia habla de sacerdotes, eran los que hacían el oficio en el templo. La Biblia habla de los fariseos y saduceos, que los fariseos más bien eran los maestros de las sinagogas. Pero los escribas, había miles de ellos. Además que habían varios edificios de estos, con 7 cuartos cada uno y 70 escribas de ellos. Y este era el proceso de copiar la escritura. Miren, ellos agarraban, por ejemplo, Isaías 61, que es lo que estamos hablando hoy, y el maestro de esa clase ponía un rollo con grandes letras en una pizarra, el rollo de la palabra. Y los 70 escribas ahora copiaban ese capítulo bíblico. Entonces quedaban copiadas 70 copias de ese pasaje. Ahora ellos tomaban esos 70 rollos, escuche esto,
y lo pasaban al otro salón. Y en el otro salón 70 escribas revisaban esa copia. Y después lo pasaban al otro salón. Y luego al otro salón. Y luego al otro salón. A los 7 salones, que había 70 revisores en cada uno. Y el último salón tenía los maestros de los escribas. Y de esos 70 rollos que se copiaron, llegaban usualmente al final un averaje de 10 a 12. Los demás tenían errores. Así que los rollos que llegaban hasta el final habían sido revisados 70 veces 7. ¿Se recuerda esa frase? 70 veces 7. Cuando Cristo dijo que teníamos que perdonar al hermano 70 veces 7. Porque así Dios nos perdona a nosotros. Esa es una frase que tiene una conexión a esto. ¿Ven? Porque cuando ese rollo, esa copia llegaba ya al final, había recibido 70 veces 7 misericordia. Había sido perdonado 70 veces 7. Y esto es muy interesante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el rollo que Cristo está leyendo es un rollo que está en la sinagoga. Cuando esos rollos terminaban de ser revisados, se le ponía un sello para que se supiera que era la palabra de Dios auténtica, sin cambios. Y ahora esto nos pone en un problema. Nos pone en un problema porque Cristo está leyendo un rollo que está diciendo estrictamente lo que Isaías escribió. Pero cuando el Señor lo lee diferente. Ahora, hermano, el problema es que la palabra de Dios no se puede cambiar. Pero aquí está la cosa. Usted no la puede cambiar. Yo no la puedo cambiar. Pero el dueño de la palabra sí la puede cambiar. Porque Él es el dueño de la palabra. ¿Y por qué, hermanos míos? Porque Cristo cuando la lee de esta manera. Aquí viene la cosa. Porque Isaías está dando la palabra inspirada por el Espíritu Santo, igual que Cristo. Cristo está diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Pero Isaías está dando la palabra con la unción de profeta. Pero Cristo está dando la palabra con la unción de hijo de Dios. Y nosotros, hermanos míos, tenemos la misma unción de Isaías. En otras palabras, Isaías dice, predicar buenas nuevas a los abatidos. Y buenas nuevas es sinónimo en la escritura a salvación. Predicamos la salvación. Predicamos la salvación de Cristo. Pero Cristo no solamente predica. Cristo es el que da la salvación. Y por eso Él dice, por eso Él no dice, he venido a predicar, sino he venido a dar. Cuando la palabra salga de mi boca, en este momento, en este instante, usted puede recibir vida eterna, gloria a Dios, salvación para su alma, gloria a su nombre. Cristo está hablando con la unción de Hijo de Dios. Y por eso es que la gente de Nazaret se alarma. Por eso es que lo quieren despeñar y matar. Porque lo están viendo como hombre. ¿Ves? Lo están viendo como hombre. Porque se crió allí. Y el carpintero era un oficio muy necesario. Porque no había Home Depot. Entonces, si usted quería algo, por ejemplo, los vasos de cristal, los platos de loza, eso era para los ricos, hermano. En la casa había platos o de barro o de madera. Y de madera duraban más. Porque si se caía no se rompe. Pero el barro se hace añicos. Entonces el carpintero era el que fabricaba todas estas cosas. Si usted quería una silla, usted iba al carpintero. Así que todo el mundo conoció a Cristo humanamente allí en esa ciudad haciendo estas cosas. Pero ahora Él está diciendo que Él no es un profeta más. Él está diciendo, hermanos míos, que Él no es nada más un ungido, sino está diciendo, hoy se ha cumplido aquí, delante de vuestros ojos, esta escritura. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido de Jehová, bendito sea el nombre del Señor.
Y ahí es donde está el poder. El poder de la iglesia de Cristo. Que nosotros predicamos un Cristo que ya no solamente tiene nos da una promesa, sino un Cristo que tiene el poder de dártela. Lo que nosotros te anunciamos, que Cristo murió por ti, que por pecador que tú seas, si tú aceptas al Señor, el Señor te da vida eterna. Y después que tienes vida eterna y que eres un hijo de Dios, si la riegas, si caes, si te arañas, permita a Dios que no. Yo miro a muchos hermanos porque los hay, hermanos. Los hay porque Dios es poderoso para levantar hijos para Él de las piedras. Y hay gente que verdaderamente se ha mantenido fiel. Hay gente que nunca ha tenido un gran resbalón, una gran caída. Los hay, hay que admirarlo, porque eso toma un gran sacrificio. Pero también, hermanos míos, si alguien pasa por una situación difícil, alguien tiene un error o un pecado o lo que sea, tenemos un Cristo que da vida eterna, que perdona, que limpia, que restaura, que levanta. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera así? Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre. Así que Cristo está hablando con la unción de hijo de Dios. Él no tiene que prometer, porque Él va más allá de la promesa. Y la palabra es de Él. Por lo tanto, la expresa de una manera activa, presente. Aquí está. Aquí está el mero mero. Aquí está el que te salva. Gloria a Dios. Venga, amigo. Fíjense, hermanos, que no sé si me equivoco en esto porque lo he estado estudiando y creo que lo estudié bien, pero puede ser que esté equivocado, no sé. Pero Cristo nunca se llamó profeta. Él nunca se llamó profeta. La gente lo llamó profeta, pero Él nunca se llamó profeta. Él siempre dijo que era el Hijo del Hombre, que es un título para el Mesías. Él siempre dijo, mi Padre, que lo hace a Él Hijo de Dios. Él fue adorado por sus discípulos, que eso era prohibido. A ningún hombre se podía adorar, solamente al Hijo de Dios. Él fue llamado por Tomás, mi Señor y mi Dios, y aceptó ese título. Aceptó ese título. Los que dicen que Jesucristo no es Dios encarnado, los que dicen eso dicen, es que Tomás estaba confuso y cometió un error. Bueno, Tomás podía haber estado confuso y cometió un error, pero la cosa es que Cristo aceptó la adoración. Ahí es donde está la cosa. Porque Pedro, cuando fue a casa de Cornelio, Cornelio cometió un error y se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Pero Pedro agarró a Cornelio y le dijo, levántate y no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy siervo y hombre como tú. Ninguno de los llamados santos, que sí son santos porque están en el cielo, están en la presencia de Dios, jamás aceptaron la adoración. Ni siquiera María la aceptó. Ustedes saben que nosotros somos más obedientes a María que esos que la adoran. No se ofenda a nadie, escuche solamente. Usted no tiene que aceptar eso. Si está en desacuerdo conmigo, perfecto, somos hermanos en Cristo. Aunque si usted cree en María, somos hermanos en Cristo porque creemos en Cristo que murió en la cruz y pagó por nosotros. Pero escúchame, ¿sabía usted que María nunca permitió que la adoraran? Agarra tu Biblia y busca. ¿Sabe usted lo que dijo María cuando estaban buscando un milagro en la boda de Caná? Vayan a Él. Ahí está el ejemplo de vayan a Él. ¿Sabía usted que en Pentecostés los 120 que estaban orando, esperando la promesa de Dios, Cristo ya se había ido al cielo? María estaba allí. Está en el capítulo 1 del libro de los Hechos. María estaba allí. ¿Y qué estaba haciendo María? Pidiéndole a su hijo, adorando a su hijo. ¿Qué creemos nosotros acerca de María, que es una mujer santa? Que de todas las mujeres no había una mejor que ella. Hermanos míos, que está en el cielo, que tuvo una fe que arriesgó su vida para tener a Cristo en el vientre. Pero, hermano, ella nos enseñó que la gloria, la honra y el poder era de su Hijo Jesucristo y que a Él tenemos que venir. Entonces, cuando tú estás adorando a María, la estás desobedeciendo. La estás desobedeciendo.
porque ella con claridad enseñó. Pedro enseñó eso. Qué triste se debe sentir Pedro en el cielo, hermano, cuando él vivió una vida y prefirió ser crucificado boca abajo. Cuando le dieron su sentencia de muerte para ser crucificado, dijo: por favor, crucifíquenme boca abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Nunca aceptó que nadie lo adorara, y muchas veces vinieron a adorarlo. Siempre los paró. Está en la Biblia, está en su escritura. Hechos capítulo 10, versículo 44. Es más, que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, no cualquiera, el que caminó con Cristo, el que se recostó al pecho de Cristo, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20, cuando el ángel que le está revelando a él el libro de Apocalipsis, y Juan ve al ángel, Juan se postra, el apóstol, porque Juan pensaba que ese ángel era el Señor. Se sintió un poco confuso y pensó que ese ángel era el Señor. Y el ángel lo paró y le dijo: no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Un ángel, hermano, un ángel no aceptó la adoración. Nuestra adoración es solamente para Cristo. Sí, Señor. Para el Señor. Y eso no es que queremos ser contenciosos, es que es lo que la Escritura enseña, es lo que la palabra nos dice a nosotros. Así que aquí vemos al Señor, hermanos míos, el autor de la vida, expresando esto. Fíjense, hermanos, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, en el libro de Mateo capítulo 16: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Así reúne sus discípulos. Y sus discípulos dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que eres Jeremías. Otros que Elías. O que alguno de los profetas que han resucitado. Así dice la gente. Y Jesucristo dice, muy bien, así dice la gente. Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y la Biblia en ese pasaje hay como una pausa. Como que los discípulos estaban titubeando. Pero había uno muy parecido a su pastor. Ya no, porque ya está trasquilado y moldeado un poco. Pero si ustedes lo llegan a haber conocido cuando estaba conmigo los 17 años, yo veía a Pedro en él todo el tiempo. Hablaba y después pensaba. Pero Dios conoce los corazones de la gente. Y Pedro en esa ocasión la tiró. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y todos están ahí. Después de verlo caminar sobre las aguas, resucitar a Lázaro, hacer todos estos milagros. Y Pedro toma la oportunidad y se lanza. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el título que el Señor aceptaba. Nicodemo lo llamó Raboni, maestro. Pero Cristo le dio una lección tremenda. Ustedes saben, hermanos míos, que cuando nosotros leemos Juan 3:16, la mayoría de nosotros no entendemos a quién Cristo le está diciendo esto. Y en Juan capítulo 3, Cristo está hablando con Nicodemo. Esos son versículos que Jesús le da a Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto de nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo va a entrar dentro de su vientre y nacer otra vez? Dijo Nicodemo. El Señor le dijo, hay que nacer de agua y de espíritu. Y Nicodemo se queda así. Y ahora el Señor empieza a decirle, porque Nicodemo llegó a la reunión y lo llamó Raboni, que quiere decir rabí, maestro. Y Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que ahí en Juan 3:16, el Señor le está dando a Nicodemo una cita bíblica que Nicodemo conoce como la palma de su mano. Porque Nicodemo no es un fariseo, es el maestro de los fariseos. Y él conoce ese pasaje. ¿Y qué es lo que le está diciendo Cristo?
Eso es Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 16 dice, se lo repite, y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nosotros hemos leído eso tantas veces, que perdemos la noción del contexto de lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo, que es revolucionario lo que le está diciendo. Porque Nicodemo lo que cree es que para tener vida eterna hay que venir al templo, hay que hacer sacrificios, hay que guardar la ley, y que la salvación no está basada en creer en un hombre. Y Nicodemo lo está viendo él como un hombre, como un maestro, así como los de Nazaret lo veían como un maestro. Por eso querían matarlo cuando Jesús dijo que yo soy el Cristo, en los versículos que citó. Entonces Jesús le está diciendo a él, ya no son las ovejas, ya no son los sacrificios, ya no es el ritualismo que tú conoces como la palma de tu mano. Ahora el que cree en mí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. El que cree en mí, el Padre, el Dios que tú crees, el Padre le da vida eterna. Yes. Y le da un ejemplo bíblico para que entiendan. Porque miren, el ejemplo bíblico que Jesús le da a Nicodemo es: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Aleluya. ¿Y cómo es que era este asunto? Mira cómo es que era este asunto. Gracias, hermano. Gracias. Fíjense, los israelitas iban por un desierto, y por causa de su desobediencia, por causa del pecado, venían serpientes. ¿Cuántos han leído este pasaje? Levanten la mano si uno lo ha leído. Venían serpientes, número 21 si no me equivoco. Venían serpientes y los mordían, y el veneno entraba en ellos. Pero ahora Dios hizo un milagro. Le dijo a Moisés: hazte un asta y pon una serpiente arriba, y cuando la persona sea mordida por la serpiente, escuchen esto, hermano, y la persona mire a la serpiente de bronce, mira a la serpiente que está en el asta, no va a morir. Esto es totalmente ilógico, no tiene lógica, porque ¿cómo es posible que una persona que tenga veneno en las venas, veneno que lo va a matar, por mirar un pedazo de bronce, una imagen ahí, por mirarla, el veneno pierde el poder y el veneno no lo mate? Es totalmente ilógico esto. Pero así es la salvación. Ves, tú tienes el veneno en tu sangre, el pecado está en nosotros, pero nosotros, Cristo ha sido levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé que es difícil para ti, Nicodemo, entender esto. No tiene lógica, no tiene entendimiento, pero te estoy diciendo algo que tú crees, algo que tú sabes, algo que pasó, que cuando el pueblo de Israel miraba por fe ahí a lo que Dios puso como una señal del Hijo de Dios, alabado sea su nombre, hay un milagro invisible. No se sabe cómo entra, no se sabe cómo va, no se sabe cómo viene. Aleluya. Por dónde entra el poder de Dios para entrar dentro de las venas, dentro de la sangre, y aniquilar, parar el veneno que los mataba. Así como eso, que era imposible de creerlo, acontecía miles de veces. Así ahora, Nicodemo, el que mira la cruz, el que mira el Calvario, de ahí estira poder, de ahí estira gloria, de ahí estira autoridad y mata. Desequilibra la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Si usted me dice a mí que te explique cómo es la salvación, yo no te lo puedo decir. Yo te puedo decir quién salva. Y si tú crees en Él, Él salva. Aleluya. Pero yo no sé por dónde te entra. Si te entra por los ojos, si te entra por la planta de los pies,
Yo no sé, es algo invisible, es algo que existe en el mundo espiritual, que no tiene explicación, pero lo que sí sabemos nosotros, hermanos míos, que Jesucristo no solo vino a predicar las buenas nuevas, que Él da las buenas nuevas, como dice el texto, aleluya, y que cuando tú crees en Él de una manera inexplicable, entra en ti gozo, entra en ti alegría. El pecado que no podías vencer ahora está bajo la planta de tus pies. Gloria al Señor. Y eso no es obra tuya, eso es obra de Dios, poder de Dios en nuestras vidas. Oh, gloria al Señor. Por eso Cristo le dijo a Pedro, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres. Porque lo que tú has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Hay tantas cosas aquí, pero voy a ir rápido y terminar. No se lo va a dar ni small ni medium ni large, se lo va a medium. Porque algunos de ustedes tienen cara de hambre, tienen sed y hambre, pero ya como no es de Dios, es de burrito, atajos y cosas de esas. En misericordia de ustedes, caga gozoso del aniversario. Isaías dijo, vendar los quebrantados de corazón. Qué tremendo está eso. Pero Jesús, cuando lo leyó, no pudo decir vendar, porque el Señor no viene a vendar. Jesús dijo, sanar. Isaías podía vendar, nosotros podemos vendar, pero el Señor viene a hacer la obra. Sanar los quebrantados de corazón. Qué tremendo está eso. Porque cualquiera puede vendar. Alguien se da una herida y usted no sabe nada de medicina, ni sabe nada. Mira, las abuelitas de los pueblos de nosotros son expertas en vendar. Todas tienen un remedio diferente. Algunas te curan, algunos te matan. Un remedio diferente. Cuando yo era pastor y me enfermaba, en todos los cultos me daban una receta diferente. Venía una hermana y decía, tómate esto y tómate esto y tómate esto. Ok. Y a la otra semana venía la otra. No, eso no sirve. Tómate esto, tómate esto. Cualquiera venda, hermano. Puedes poner una venda ahí, pero sanar. Y el médico chino te puede sanar. ¿Sabía usted eso? That's right. ¿Sabía usted que no hay ningún hombre que te pueda sanar? No se asuste, que esto no es doctrina exagerada, voy a explicar. La medicina lo único que hace es ayudar a nuestro cuerpo a sanar. Si un doctor te opera y tu sangre no coagula, está mal. Si un doctor te opera o tienes un problema y tienes infección en tu cuerpo y la infección no se quita, y por eso los doctores tratan una medicina y tratan otra y tratan otra, porque tienen que encontrar la medicina en la cual tu cuerpo reaccione, porque la sanidad viene de tu propio cuerpo. Yo no estoy diciendo que no tomes medicina y que no vayas al doctor. Estoy diciendo que el doctor, la medicina ayuda. Las vitaminas te ayudan. Pero eventualmente lo que ayudan es tus glóbulos rojos y tus glóbulos blancos a producir los anticuerpos para que tú te sanes. La sanidad viene de Dios. La sanidad está en nosotros ya. Bendito sea el Señor. Y por eso Cristo, cuando está leyendo, el texto dice vendar, pero Él no dice eso. Porque ha sido un texto autorizado, revisado 70 veces 7. Pero recuérdense que Él es el dueño de la palabra. Y el dueño puede hacer los cambios que Él quiera. Nosotros no podemos hacer ningún cambio, pero Él sí puede hacerlo. Y cuando llega el momento, Él habla por la unción de Mesías, de Hijo de Dios. Él puede decir lo que Isaías no puede decir. Él puede decir lo que nosotros no podemos decir. Hay veces, hermanos míos, Pastor Bustillo y yo, Pastor Martín Barragán y los que llevamos tiempo en la obra, hemos visto esta arrogancia. Yo te proclamo sano en el nombre del Señor y tú vas a sanar. Nadie puede sanar nada más que Dios. That's right, my brother. Nadie puede sanar. Y hay veces que agarramos una arrogancia, que llevamos la fe a un nivel que no es fe ya. Es arrogancia. Yes. Es altanería humana. No es fe. No, porque la palabra dice que no confieso.
Mire, hermano, si a mí se me diera todo lo que yo he confesado, estuviera en una de problemas en mi vida, hermano. La confesión positiva tiene valor cuando es inspirada por Dios. La palabra profética, fíjense, estamos llenos de profetas. Usted le mete una patada a una piedra, salen 10 profetas. Y la mayoría de las profecías son inspiración humana. Inspiración humana. Entonces hay gente que por ayudar, a lo mejor el sentimiento es bueno. A lo mejor lo que te quieren decir es algo que te anime, que te levante, que te bendiga, hermanos míos. Pero cuando uno habla a nivel de profeta, yo te puedo hablar a nivel humano. Pero cuando uno habla a nivel de profeta, tiene que hablar inspirado por el Espíritu de Dios. Fíjate que no todo lo que Isaías decía está escrito. Porque si no, Isaías hubiera hablado una vez cada 3 o 4 años. Él hablaba comúnmente todos los días con la gente. Pero está documentado en la Escritura lo inspirado por Dios. Y por eso es que él dice, el Espíritu de Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados corazones, predicar libertad a los cautivos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una diferencia en el ánimo que yo te pueda dar a ti humanamente y lo que tú puedas recibir de mí, del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande. Y humanamente es bonito, es necesario. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos, amigos, mira, este problema va a pasar, vamos a estar orando, vamos a estar confiando. Mira, todo eso es un apoyo humano, que es bonito, lo necesitamos en la vida. Pero cuando la palabra viene del Espíritu Santo, no solamente te anima, no solamente te embulla. La palabra que sale de la boca de un predicador o de un ministro inspirada por Dios trae vida. Trae vida, hermano, no ánimo solamente. Trae vida, trae acción, trae algo, hermanos míos, que te entre en los huesos, que te entre en el corazón. Aleluya. Y por eso es que tenemos éxito. That's right. Come on. Porque nosotros como predicadores no podemos salvar a nadie. That's right. Por eso Isaías predicó al que salva. Pero Cristo no tiene que predicar al que salva, porque Él es el que salva. Aleluya. Él es el que salva, no tiene que predicar al que salva. Él está diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. He venido a salvar, a dar las buenas nuevas. A dar las buenas nuevas. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. Eso está tremendo. Porque fíjense, hermano, en los últimos 10 años de mi vida yo he pasado pruebas que yo nunca jamás pensé que las iba a pasar. Ni las quería, ni las pensé. Y han venido a mi vida pruebas que no hay tiempo para contárselas. Y eso no es una alarma. Pruebas que capaz de matarte. Esa es verdad. Es más que si me hubiera muerto, hubiera sido mejor para mí. No ahora, sino en aquel momento. Ahora no, ahora yo quiero vivir. Ahora yo quiero vivir. Ahora yo quiero servir a Dios. Ahora tengo un ministerio nuevo, diferente, distinto. Gloria a Dios. Estoy más ocupado predicando que nunca en todos mis años de mi vida. Pero cuando estaba pasando por esa prueba, 3 veces caí en el hospital con ataques de corazón. Y en el último le dije, Señor, no me cures, por favor. ¿Tú sabes lo que pedí al Señor que no te cure? Eso fue lo que Elías dijo bajo el enero. Mátame ya, yo no soy mejor que mis padres, ya acabó esto, mátame ya. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es vivir, llegar a ese punto. Pero déjame decirle que Dios ha creado en mí un hombre diferente. A lo mejor humanamente todavía sigo siendo más o menos igual, pero en las cosas de Dios, un hombre diferente. Nunca lo que pasamos en los caminos de Dios es por gusto. Dios recicla todo. Hasta lo del diablo lo recicla. Usted sabe el cuento de la viejita que oraba en su cuarto y decía, Señor, mándame el pan de cada día.
Señor, mándame el pan de cada día. Y unos chamacos del pueblo dijeron, vamos a comprar una telera de pan. Y cuando ella esté orando, manda el pan de cada día, se lo vamos a tirar por la ventana. La viejita estaba ahí, Señor, provee, manda el pan de cada día. Y de momento por la ventana, así la telera de pan. Y la viejita se quedó mirando y dice, gracias Señor, porque tú usas hasta Satanás para proveer para tus hijos. Y fíjense lo que Cristo está diciendo. Esto es interesante porque en los últimos años yo no le ponía mucha atención a los problemas emocionales. Yo oraba por la sanidad física y eso. Y los problemas emocionales no le ponía mucha atención, pero cuando me tocó a mí, y me he dado de cuenta que un problema emocional duele más que uno físico. Y que toma más tiempo de sanarse que uno físico. Ahora entendí por qué Cristo dijo, he venido a sanar a los quebrantados corazones. No dice hueso, porque el corazón ahí se está diciendo a sentimientos, a emociones. Fíjese que sabio Dios. Y Isaías solamente podía decir, yo he venido a vendar, porque lo único que yo puedo hacer, si tú tienes problemas con tu esposo, sí hermana, cómo no, mira, vamos a orar, vamos a hablar con él a ver qué pasa, es verdad. Pero lo único que puede cambiar al menso, digo yo, el único que lo puede cambiar, o hay veces que al revés, cambiarla a ella, es Dios. Cuando tú vienes con fe al Señor, tú no has venido al que venda, tú has venido al que sana. Bendito sea el Señor. Tantos testimonios, hermanos, tantos testimonios en la iglesia cristiana, y la gente viene y dice, pero será verdad, son puros cuentos, ¿cuánto le estarán pagando a eso para que diga eso? No, mi hermano, es verdad, porque cualquier iglesia cristiana está el mero. No está el que predica solamente, no está el que venda, está el que da salvación y está el que sana, gloria a Dios. Hay heridas, hermano mío, yo a mí me ha tocado aconsejar a mujeres casadas que tienen problemas en la intimidad con su esposo, porque en un caso que me está viniendo, cuando era jovencita y cruzó la frontera, los coyotes la violaron, 3 o 4 la violaron. Y se quedó con ese trauma. Otras que la violó el tío, que la violó el padre. Traumas horribles. Yo he tenido que aconsejar a jovencitos que su maestro lo violó. Y el muchacho está con eso en la cabeza. Que si es del otro bando, no es eso. Es eso dentro de sí, hermanos míos. Y esas cosas hay que dejárselas a Dios. Porque ¿qué estoy diciendo yo? Que por mucho ánimo que nosotros demos, el único que puede sanar es Dios, hermano. El único que puede juzgar es Dios. Una de las lecciones más grandes que he aprendido en mis últimos años es no juzgues a nadie. That's right. Yes, that's right. That's right. Porque cuando uno está en completa santidad, o lo que uno se cree que es santidad, y déjame decirle que yo caminé por ahí por muchos años. Yo no oía música secular. Mejor ni le digo. Porque cuando iba a Disneylandia, y yo veía la cola para entrar a la casa de fantasmas, yo estaba afuera arrepentiendo al demonio. Señor, proteja a toda esa gente que entra ahí porque ahí va el espíritu, el mundo que se le va a pegar. Yo creía que yo no estaba. Usted no tiene el nivel de fanatismo que yo tenía. Usted no tiene ninguno. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo al adulto. Yo no juzgo al borracho. Yo no juzgo al drogadicto. Yo no juzgo al mentiroso aunque lo vea ahí delante de mí. Yo no juzgo al gay. Yo no juzgo a la lesbiana. Yo no juzgo a nadie. Porque mi trabajo es buscar mi vida. Mi trabajo es yo caminar con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Enseguida vamos a orar por ti. Y ya la voy a velar. Déjame terminar y te voy a hablar porque es tranquilo.
Señor, en tu nombre, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Déjame terminar y enseguida te atiendo. Aguántame ahí. Gloria a Dios. Y luego al final dice, hermanos míos, Isaías dijo, publicar libertad a los presos. Pero Cristo dijo, poner. Y fíjense que los verbos son reales, presentes. Poner en libertad a los cautivos. Y no estoy entrando, para el próximo mensaje que venga voy a entrar en la diferencia, porque Isaías dijo, he venido a dar las buenas nuevas a los abatidos. Y Cristo dice, he venido a dar buenas nuevas a los pobres. No estoy entrando en los calificativos, sino en los términos romanos. Pero por último, para terminar, he venido a abrir, a poner en libertad a los cautivos. Y ahí se está refiriendo a las cadenas del alma, a las cosas que no podemos dejar. Porque mire, publicar libertad a los cautivos, usted se puede parar aquí en la cárcel, al frente de la cárcel, y empezar, ustedes van a ser libres. A todos ustedes que están presos, escúchenme, van a ser libres, libres. Algunos entre 3 años, otros entre 5. Pero yo tengo fe. Algunos entre 15, pero va a ser libre. Pero otra cosa es que le abran la puerta y lo saquen para afuera. Y en Cristo, Isaías solo lo que podía hacer era una promesa. Pero nosotros no hacemos promesas. Porque cuando prometemos algo está basada que el que la da está presente. Tú no tienes que escribir una cartica, tú no tienes que esperar al mes que viene. El Cristo de la gloria está aquí. Aleluya, para abrir las cartas. Un testimonio cierto. Porque quiero orar por nuestra hermana. Un testimonio cierto. Hace 3 semanas atrás, increíble. Yo vivo en la ciudad de Apla. Es una ciudad pequeña, muchos no la conocen, pero para que la conozcan, ahí al frente de Ontario, pasando por Mona. Ahí vivo yo. Hace 2 años que me mudé para ahí, no conozco a nadie. He vivido toda mi vida en el área de Los Ángeles y por unas circunstancias paré ahí. En la llanta, para terminar rápido, la llanta del carro de mi esposa se le daña un día en la noche. Y al otro día, hermano mío, yo voy a tratar de arreglarle la llanta a mi esposa. Y abro el maletero, no tiene gato, no tiene cruceta, y la llanta de repuesto está baja de aire. Y yo estoy ahí con la maletera levantada, parada en el parqueo, y de repente veo que vienen 2 cholos y una chola. Con tatuajes, hermano, hasta el cuello, 2 patas. Yo me quedo mirando, yo vivo en unos condominios, hay muchos condominios, lo menos hay como 40 o 50 condominios. Pero yo conozco ahí, eso yo nunca los he visto a ellos ahí. Y vienen caminando y yo me quedo ahí parado y digo, protégeme, Señor, cuídame. Cuando llegan delante de mí me dicen, buenas, y digo, y dicen, ¿necesita ayuda? Y digo, bueno, mire, tengo la llanta dañada, pero no tengo las herramientas. Y le expliqué, mire, nosotros vivimos media cuadra de aquí, pero entramos por aquí, no sabemos por qué entramos por aquí. Así me dice. Venimos del liquor store, la muchacha traía una botella de cerveza en la mano. Y venimos del liquor store y no sabemos por qué entramos por aquí, pero ¿sabe qué? Mi mamá tiene todas esas herramientas, las voy a ir a buscar para ayudarle. Y se fueron. Y vienen con un gato de esos grandes, de los grandotes, y con todo tipo de herramientas. Y yo estoy parado ahí, y entonces empiezo a hablar con ellos. Y entonces me dice uno de ellos, cuando nosotros éramos niños, yo no sé por qué, yo no le había hablado del Señor ni nada. Cuando nosotros éramos niños, íbamos a Victory Outreach en la puente. ¿Tú te recuerdas de ese ministerio? ¿Cómo que no? Del pastor Sani Algarzoni. Claro. Es un ministerio que trabaja mucho. Victory Outreach va a comenzar aquí en la iglesia nuestra a tener culto. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso, tremendo ministerio. Es un ministerio que se dedica, su especialidad, lo que Dios lo ha llamado a ellos, tratar con los pandilleros,
con los drogadictos, con la gente de las cárceles, un ministerio tremendo. Y la iglesia madre que estaba en la puente, ya no está ahí, ahora está por allá por Ontario, cerca de mi casa. Bueno, ellos estaban en la puente, pero usted va a ver esto. El grupo de alabanza de nuestra iglesia, El Camino, era uno de los pocos grupos en Los Ángeles, no quiero decir ninguno, pero de los pocos grupos que tocaba salsa cristiana. Y entonces nos invitaban mucho a eventos, los parques, eventos públicos. Y Victory Outreach en la puente tenía el 4 de julio una fiesta en el patio todos los años. Y nos invitaban a nosotros con el grupo musical y me daban a mí una participación para predicar. Y yo predicaba. Y hablando con estos muchachos, uno de ellos me dice, ¿cómo se llama usted? Porque se me hace conocido. Y digo, yo me llamo Aquiles. Digo, ¿usted es pastor? Digo, sí, soy pastor. Dice, mira, mis padres congregaban en la puente de Victory Outreach, porque ahora ya tienen una iglesia nueva en Ontario, pero allá congregaban y tenían su seminario. Y dice, y yo era un niño de 10 años cuando yo iba a los conciertos del 4 de julio y un día que usted estaba predicando me mencionó hasta el nombre de los músicos de la iglesia. Mira, el pianista Alberto Sala, el trompetista David Soto, me los mencionó. Y si yo tenía 10 años que estaba predicando y aquel día yo le entregué mi vida a Cristo. Me aparté del Señor por muchos años, pero nunca me olvidé de aquello y caí en la cárcel, caí en las drogas, pero ahora he regresado a la iglesia juntamente con mis padres, con mi familia. Ahí estoy sirviendo al Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué estamos diciendo? Que este Cristo ha venido a poner en libertad a los cautivos, hermano. Gloria sea su nombre. Gracias, Padre, en este día. Aleluya. Te bendecimos y te adoramos. Denle un aplauso al Señor. Fuerte. Señor, en este momento, ven algunos diáconos de la iglesia, por favor. A ver, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Ok. Proclamamos una sanidad sobre ella, tiene fe, tu hija, Señor, que cree. A mi hermana Claudia, Señor, pongo mis manos sobre ella, para que tú seas glorificado en su vida, Señor. Señor, toca ahora su cuerpo, sus huesos, Señor, entra en ella, penetra en estos huesos, en este cuerpo, Señor, y que el toque de tu vida, Señor, el toque de tu vida sea sobre ella, Señor. La bendecimos en tu nombre. Sí, Señor, sánala, Señor, que ahora su cuerpo siente un calor en sus huesos, Señor, y que tu sanidad empiece a moverse en ella para la gloria de tu santo nombre. Gracias. Vamos a confiar en una sanidad en esta mañana. Por eso, hermano, tenemos que aprovechar la salud que tenemos y los momentos que tenemos. Porque nuestra hermana Claudia ha servido en esta iglesia por mucho tiempo, saludable, y ahora ella está pasando por esta prueba. Pero Dios la va a levantar de aquí, hermano. Y ahora ella va, el resto de su vida, está más agradecida con Dios. Pero esto es una lección para todos nosotros. Porque tú estás parado aquí en este momento, pero tú no sabes mañana qué es lo que te va a pasar. Yo quiero pedirle a ustedes, hermanos, que esos de ustedes que sientan la necesidad de que oremos por ustedes,
O si usted simplemente quiere pasar aquí al altar para agradecerles a Dios, usted oyó el mensaje y tú puedes decir: yo he conocido al Cristo que salva porque me salvó. Yo he conocido al Cristo que sana porque he recibido sanidad. He conocido al Cristo que abre las puertas y rompe las cadenas porque así estaba atado yo, pero ahora estoy libre. Yo quiero que usted pase aquí al altar. O si usted tiene en este momento una necesidad urgente, digo urgente porque todos tenemos necesidad, yo las tengo todos los días de mi vida, pero hay algunas que son urgentes, algunas que necesitamos un milagro de Dios. Yo quiero que usted venga aquí. Yo quiero que si usted está visitándonos hoy y oyó el mensaje del Señor, mire, yo no te quiero invitar a que te entregues a esta iglesia. Escúchame, si tú eres católico, sigue siendo católico, sigue siendo lo que tú eres. Que Dios sea el que cambie tu caminar, no yo. Te estoy invitando a venir a Cristo en este día, no a ninguna iglesia, no a ninguna religión, sino te estoy invitando a venir a Cristo. Y si tú quieres sentir la presencia de Dios, si tú quieres sentir esta gloria del Señor que estamos predicando, de la cual estamos hablando, yo te pido que pases aquí al altar. A ver, échese un poquito más para adelante, por favor, un poquitito. Así, para poder yo pasar también. Ven aquí a decirle: Señor, yo no conozco mucho de esto, pero siento algo muy especial. Gracias, Señor. ¿Qué sientes? ¿Se te enchinó la piel? ¿Sientes una paz en tu corazón? ¿Sientes algo bonito? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Hay una presencia linda de Dios. Levanto mis manos. Empiezo a sentir el fuego. El fuego de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Levanto mis manos. Mis cargas se van. Y nueva fuerza. Señor, pongo mis manos sobre las vidas que están en este altar, pidiéndote un milagro sobre cada una de estas vidas. Bendigo, Señor, estas vidas. Mis manos, que son las manos de un hombre, pero dentro de mí está tu ministerio, Señor, el que tú me has dado, con mis defectos, con mis problemas, pero algo que tú me has dado a mí, Señor, y proclamo sanidad. Señor, yo solo puedo hacer lo que decía Isaías, proclamarla, pero tú estás aquí, el que la da está aquí. Sanidad, vida eterna, cadenas que se rompan, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, este joven, que lo presenté yo a ti, Señor, cuando era un niño. Lo bendigo en tu nombre, me da tanto gusto